Situado en el valle del Alto Tormes y bañado por sus aguas, flanqueado por la Sierra de Gredos, nos encontramos en el Barco de Ávila, famoso por sus tradiciones, por su gastronomía y, por supuesto, por su patrimonio cultural. El Puente Viejo sobre el río Tormes, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, el castillo de Valdecorneja, la ermita del Santísimo Cristo del Caño y, por supuesto, su gente. Nos encontramos en uno de los espacios más singulares del Barco de Ávila, la Plaza de las Acacias, y a nuestra espalda la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Nos encontramos con Loreto Yusti, la alcaldesa de este municipio. Loreto, en primer lugar, daros la enhorabuena a ti como primer edil de este municipio y a todos los vecinos por esa declaración como bien de interés cultural con denominación de conjunto histórico. Muchas gracias, estamos muy orgullosos. La verdad es que desde el pasado día 6 de noviembre de 2017, en el que por fin, después de 35 años de que se incoó el expediente, hayamos sido declarados, la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos y felices de la distinción con la que nos otorgó la Junta de Castilla y León, por supuesto. Un camino largo, como señalabas, que por fin se ha materializado este año. ¿Por qué os ha dado la Junta de Castilla y León esta distinción? Hombre, yo creo que es obvio que el municipio del Barco de Ávila, aparte del entorno natural que tenemos tan maravilloso, tenemos un patrimonio histórico-artístico excelente, excepcional. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el puente románico, el castillo, Puerta del Ahorcado, vestigios de la muralla. Tenemos tanto que ofrecer y tan maravilloso que era lógico y era justo que por fin se nos fuera otorgado esta distinción, por supuesto. Un patrimonio monumental muy amplio, muy extenso, que luego vamos a pasar a conocer, pero también muchas más posibilidades, entre ellas un patrimonio gastronómico también muy interesante. Por supuesto, la perla del Tormes, la afamadísima judía del Barco de Ávila, es nuestro referente y principal y extraordinario. La calidad de nuestras judías son reconocidas, pero las revolconas de nuestro pueblo son exquisitas y, por supuesto, la carne que tenemos es excepcional. Hay muchos y muy buenos establecimientos en nuestro municipio en el que de hecho, se ofrece una gastronomía excelente, a la cual invito a quien nos esté viendo a que vengan y la disfruten. ¿Cuántos habitantes tiene el Barco de Ávila actualmente? Estamos ahora en 2760, ahí estamos, y bueno, es una población pequeña, pero la verdad es que a pesar de ser un municipio de una población no muy extensa, hay mucha población flotante, hay mucha residencia, segunda residencia, y tenemos muchos servicios. Señalas el sector servicios como uno de los más potentes de la población. ¿Cuál es el motor económico aparte de este sector servicios? Evidentemente, y más cabe por el patrimonio que decía, el entorno y otra serie de factores, el turismo. Evidentemente, somos un municipio que recepcionamos todos los fines de semana del año mucha gente, pero sobre todo en verano, la verdad es que la población se triplica perfectamente. Y bueno, siempre estamos preparados a acoger a todas esas personas que se lo pasen bien en Barco de Ávila, que disfruten de la serenidad que da nuestro pueblo. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo acogedor, como decía antes, y bueno, con una temperatura, por ejemplo, para los descansos veraniegos, el dormir aquí en Barco de Ávila en el mes de julio y agosto, la verdad es que es un placer. En cualquier caso, hablas de tranquilidad, pero también me consta que sabéis pasároslo bien, ¿no?, en esas fiestas de San Pedro del Barco y sin duda esas fiestas patronales del Cristo del Caño, unas de las que más devoción despiertan y donde más se moviliza el pueblo. Sí, son las más tradicionales, es el que más devoción despierta, es unas fiestas muy de casa, muy familiares, muy de nuestro pueblo. Y hay mucha devoción por el Cristo y la procesión, la verdad es que es muy emocionante, la procesión del viernes por la noche. Y hay gente, siempre lo digo, pero es que es cierto, gente que vive fuera, que por circunstancias son nacidos aquí y viven fuera, o gente que ha vivido aquí y que toma esa devoción por nuestro Cristo, que se guarda unos días siempre de vacaciones y tal, para poder estar aquí en las fiestas del Cristo todos los años.
Bueno, Loreto, pues a partir de ahora, además de conocer vuestro patrimonio cultural, monumental, vuestros personajes históricos, también vamos a conocer esa otra parte, las tradiciones y todos los hobbies, pasatiempos, todo el ocio que se puede disfrutar aquí en el barco. Bueno, pues ya veréis que es mucho, muy variado y de calidad, y que bueno, pues que cualquiera que quiera que venga a disfrutarlo con nosotros, que estaremos encantados. Detrás de cada piedra y de cada edificio del Barco de Ávila se esconde una ancestral historia. Y no es para menos, ya que los primeros vestigios del municipio datan de la época vetona, pueblo que por su posición estratégica decidió asentarse aquí construyendo un castro. Una posición estratégica que también entendieron los romanos. Aquí construyeron un puente para unir la meseta con Extremadura. Descubrimos la historia del barco de mano de Iván, técnico de turismo del municipio, y cuya juventud solo es comparable con sus conocimientos y amor por su pueblo. Y comenzamos con él, como no podía ser de otra manera, al lado del río Tormes. Desde el propio inicio de la repoblación de esta zona, a finales de los siglos XI, principios del siglo XII, el río Tormes es el eje vertebral de este valle, del Valle del Alto Tormes, y a lo largo del río van a ir surgiendo las distintas poblaciones. Y como no, uno de los monumentos más emblemáticos del municipio, su puente, el Puente Viejo, que aunque en muchos carteles rece como románico, es plenamente gótico. Seguramente hasta el siglo XIX, cuando la invasión francesa, el puente contaba con una pequeña torre central que se utilizaría básicamente para dos objetivos. El primero sería cerrar las puertas y utilizarlo como una defensa militar del propio puente de cara a la villa del barco, y el segundo como un puesto fronterizo, por así decirlo, para cobrar el impuesto del portado, al pasar la gente con las mulas, las carretas y demás mercancías. Y no podemos abandonar la ribera del Tormes sin cruzar este puente gótico con 8 ojos y 6 tajamares y acercarnos hasta la ermita del Cristo del Caño, una de las imágenes que, como señalábamos, más devoción produce en el municipio y que también se encuentra sumergida en la leyenda. Cuenta la leyenda que en el siglo XIII hay una crecida del río Tormes, y unos vecinos de la localidad encuentran la talla del Cristo que vemos aquí a nuestra espalda. Deciden llevarlo a la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, y al día siguiente, cuando vuelven a visitarlo, la figura no está del Cristo y aparece otra vez nuevamente a orillas del río Tormes. Lo vuelven a coger, lo vuelven a mandar a la iglesia, y al segundo día pasa exactamente lo mismo, vuelve a aparecer aquí en la orilla del río. Entonces ellos comprenden de que la figura del Cristo quiere estar en el río, cerca del río, y se construye entonces una pequeña ermita, un pequeño humilladero que hablan las fuentes medievales, para poder venerar la figura del Cristo. Avanzarán los años y los siglos, y en el siglo XVII, aproximadamente en 1672, se declara ese humilladero, esa pequeña ermita, en ruina, y se construye actualmente la que estamos ahora. Al hacer las obras de remodelación de esa ermita, se va a encauzar el agua que podemos ver en los 3 caños que hay en el fondo, y es a partir de ese momento cuando se conocerá a esta ermita como la ermita y el Cristo del Caño. La ermita está presidida por esta imagen, el Cristo del Caño, patrón del Barco de Ávila. La fiesta en su nombre se realiza el primer domingo de septiembre, cuando el Cristo es llevado en solemne procesión nocturna por el pueblo hasta la iglesia parroquial, lugar en el que permanece hasta el último domingo de octubre, fecha en la que se devuelve la imagen a la ermita. En cuanto a la talla del Cristo, hay autores que bien lo sitúan en ese mismo siglo XIII o en el siglo XIV. Podría ser ya de una talla de un románico tardío, y es una figura, podemos observar, que mantiene una peluca, es un Cristo barbudo. El agua fluye viva en el cauce del Tormes, un agua que ya ha regado sus campos durante siglos. Un agua que sin duda alguna, junto a la tierra y la mano experta del campesino, han ayudado a establecer la judía del barco como la de mayor calidad. La judía de barco ha representado muchísimo en toda la comarca, no en Barco de Ávila, en toda la comarca, porque la producción se llegaron a producir hasta 3 millones de kilos.
sus buenos tiempos. Jesús Sayans nos recibe en el Museo de la Judía, que se inauguró en 2014, en las bodas de plata de la concesión de la Indicación Geográfica Protegida, un edificio que honra al que fuera el motor económico de la comarca y su producto más reconocido, la judía del Barco. Sembramos en un terreno con un pH muy bajo, de un 4 o 4,5. Entonces la planta se queda muy fina, la consistencia de ella no tiene piel, todo por dentro no queda tan apretada como eso, entonces queda una suavidad, no notar la piel para nada, que eso no se lo consigues en ningún sitio. Hay una forma muy fácil de saber cómo se mejora esto, no ni por el agua ni nada, es el pH de la tierra. Yo cojo unas judías de otra zona, las siembro aquí y salen como las de aquí. Y en el Barco de Ávila se mantienen los métodos de regadío traídos por los árabes. El agua se lleva por acequias de tierra y la inundación proporciona a sus campos el agua necesaria. Tras una laboriosa vida ligada a la judía, ahora Jesús se encarga de introducir a los jóvenes en este cultivo. Yo estoy ayudando a todos los jóvenes que quieren sembrar en la parcela que a mí me toca de riegos y demás. Busco parcelas para ellos, para que las puedan sembrar. Mientras disfrutamos de los aperos de labranza, que a un chico de ciudad como yo no dejan de sorprenderle. Que sí, que son piezas curiosas. Mira, estas dos, tienen dos cosas. Aquella es la de comprar y esta es la de vender. Había mucha picaresca en todo esto. Mira, desde esto se llena y se pasaba una vara. Y lo dejaban rasado. Esa me parece que eran unos 15 kilos. Y esta es la de vender, que verla, pasas, pero aquí está rebajada. Con lo cual, de cada vez que esa te llevabas medio kilo. Y si hablamos de agricultura en el Barco de Ávila, también nos tenemos que referir a su ganadería. No en vano, la ternera de la comarca es una de las más destacadas, hecho que se ve reflejado en su gastronomía y que supone uno de los motores de la economía. Esto es debido a que tenemos la sierra, una tradición de hace, de siglos, con la transhumancia. Aquí la mayoría de los ganaderos somos transhumantes y es una zona que tiene muchos pastos que no se pueden aprovechar de otra manera nada más que con la ganadería y es el recurso que tenemos. Esto tiene futuro siempre y cuando nos ayuden y la gente de la zona se conciencie de que esto es un valor que tenemos, que lo tenemos que seguir manteniendo y tenemos que seguir para adelante. Y además, una cosa que yo veo que no es incompatible la ganadería con el turismo. Yo creo que es al revés, totalmente al revés. La ganadería con el turismo es una cosa más. O sea, si aquí se hace una feria, si pasa la gente y ve el ganado, le gusta, gente de las ciudades que no están acostumbrados a ver el ganado, pues vienen y te ven cuando vamos con los caballos cambiando las de los sitios y es una cosa que a la gente le atrae mucho y le gusta mucho verlo. Cuando se habla con un ganadero del Barco de Ávila, enseguida son recurrentes dos temas: la feria de ganado que se celebra en octubre y, por supuesto, su variedad autóctona. Toño nos espera con este ejemplar, el único que le queda en el barco. Esta es una de las pocas que me quedan aquí, o la única que me ha quedado aquí. La ganadería está en Extremadura y es la única que os puedo enseñar, pero esta es una barqueña, una avileña blanca, variedad barqueña. O sea, nosotros la llamamos la barqueña, es de aquí, de toda la zona de Gredos, y es la que ha habido aquí toda la vida. Es, por decir una manera, es parecida a la avileña, pero más rústica. O sea, es un salto más atrás que la avileña. Tiene el hocico blanco, por arriba tiene que ser un poco dorada. Un animal muy rústico que tradicionalmente ha sido de triple aptitud. En este caso, Toño está tratando de domar este ejemplar como animal de tiro. Para leche, trabajo y carne. Ahora ya leche hay otras razas que la desplazaron ya hace muchísimos años y para trabajo ya no hace falta, vinieron los tractores también la desplazaron y ha quedado solamente para carne. De ahí los pocos animales que quedan de ella, porque son animales que quedan muy pocos, quedarán unos 500 cabezas puras registradas y está en peligro de extinción. Y como señalábamos, otro tema recurrente de la ganadería barcense es su feria de ganado, donde cabezas llegadas de toda la provincia e incluso de zonas aledañas se dan cita en concursos y subastas. Es una feria que yo creo que tiene que ir en alza y, por ejemplo, con esta raza nos han dicho que seguramente nos ayuden en la subasta. La quieren dar una ayuda a raíz del ayuntamiento, la quieren dar
Cada animal que se venda de estos, unos 150 euros al comprador, para potenciar que esta raza tire para arriba. Entonces, con una feria así, pues se puede llegar a hacer. Los compradores también pues tengan un incentivo de meter nuestra raza, la de aquí. Pero mejor que verlo en el campo es verlo en el plato. En Casa Lucio vamos a probar la gastronomía local. Eva y Susana nos abren la puerta de su restaurante para disfrutar del plato más típico del Barco, su judía. Antes de cocerlas hay que ponerlas en remojo la noche de antes, ¿vale? Y luego por la mañana le cambias el agua y las pones a cocer siempre con agua fría, con una hojita de laurel, un diente de ajo y un poco de pimiento fresco, ¿vale? Luego, a mitad de la cocción, como veis, tienen chorizo y oreja. El chorizo y oreja yo lo cuezo aparte porque si no se llenarían de grasa, ¿vale? Entonces luego, una vez que están ya para guisarlas, echamos el chorizo y la oreja para que cojan saborcito y luego ya se pasa a hacer el refrito que yo le hago con cebollita. Este refrito se puede hacer de dos maneras, bien con harina o bien sacas unas poquitas de judías, las deshaces y con ellas mismas puedes hacerlo, pero como tenemos poco tiempo lo vamos a hacer con harina, ¿vale? Para que sea más rápido. Y nada que decir, que la judía de Barco es una judía súper buena, muy mantecosa, entonces hay que tener mucho cuidado para cocerla. Hay que cocerla a fuego medio y siempre que la judía necesite agua hay que echar agua fría. Al contrario que el garbanzo, que es agua caliente, la judía siempre agua fría. Y una cosa muy importante es que una vez que lo guisas, que está cogiendo el guiso, la sal se echa siempre al final. Yo lo hago igual que lo hacía mi abuela, igual que lo hacía mi madre. Hay gente que la sala de otra manera, ya se puede hacer la judía con muchas cosas, ¿sabes? Se puede hacer con almejas, con gulas, hacen muchas cosas con la... Yo las hago al estilo tradicional, como se han hecho aquí toda la vida. Nosotros llevamos ya más de 50 años en el negocio. Mis abuelos, mi abuelo, que es el que abrió el negocio, pues creo que lo fundaron en el 1959. Bueno, pues vamos a ver, la cebolla, una vez que ya está un poquito pochadita, ¿vale? Lo vamos a hacer así rapidito porque tenemos poco tiempo. Echamos un poquito de harina, ya os digo, se puede hacer con harina o se puede hacer con la misma judía, ¿vale? En la harina la cantidad depende de la judía que hayas cocido, ¿vale? Y una vez que está refrito la harina con la cebolla, pues echamos el pimentón, que es lo que le da el color a la judía, ¿vale? Es un plato muy sencillo. Con cuidadito de que el pimentón no se queme, porque puede quemarse. Si se refría un poquito, nada. Si se quema, se queda la judía mal. Y ahora ya es muy sencillo. Lo echamos. ¿Qué hace la harina? La harina lo que hace es que espesa un poquito lo que es el caldo, ¿vale? También se puede espesar, ya digo, con la propia judía. La sacas, las machacas un poquito y lo echas. Ahora quedaría ya que coja el guiso, que cueza un poquito más, para que se meta el guiso y tal, y echamos la sal. Ya os dije antes que la sal es lo último que se echa, ¿vale? Echamos la sal y ya tenemos las judías. Bueno, ahora os en plato, ¿no veis? Sale la hojita de laurel, que al que dicen que el que le saque le toca la hoja de laurel en el plato, pues dicen, antiguamente decían que hacía un viaje. Un viaje, en este caso, a la mesa, para dar cuenta de este plato. ¡Buen provecho! Con el estómago lleno y las fuerzas totalmente repuestas, seguimos conociendo el Barco de Ávila. Es hora de visitar uno de los más emblemáticos monumentos de la villa, el Castillo de Valdecorneja. Ascendemos hasta el punto más elevado del valle donde se emplaza esta construcción que data del siglo XII y cuya reconstrucción se produjo en el XVI. De planta cuadrada, al lado de la puerta de estilo gótico encontramos la Torre del Homenaje. En el interior del castillo existía un patio de armas con una galería de arcadas y columnas románicas adornada con una crestería gótica que se conserva en la actualidad en la Plaza Mayor. En el siglo XV el patio de armas se convirtió en patio de honor. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX quedó habilitado como cementerio municipal, lo que aumentó su deterioro. Actualmente ha sido restaurado y es utilizado para los actos culturales de la localidad.
Y en este paraje incomparable nos espera el grupo de jotas y dulzainas barcense. Este grupo nació hace ya unos cuantos años y empezó porque las madres de unas niñas que iban a tomar la confirmación pues querían hacer algo especial para ese día. Entonces se reunieron unas cuantas con algunas monitoras y empezaron a preparar, como es típico las jotas aquí y estaba un poco perdido, pues decidieron hacer unas jotillas para animar el día ese y así fue como empezó. Una agrupación que ha crecido hasta los actuales 20 integrantes y que incluso ha conseguido establecer la jota como una actividad extraescolar. Y ahora estamos muy contentos por eso, porque niños bastante pequeñitos, como desde 3 a 7, 8, 9 años, están empezando a retomar lo que es la danza típica de aquí. La canción Serrana Mía puede considerarse como el principal exponente del folclore barcense. Su creación hacia el año 1925 se debe a Víctor Pérez. Y volvemos a la Plaza de las Acacias, y lo hacemos con Iván, nuestro guía particular, que nos hablará del edificio más destacado de esta plaza, la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. La iglesia primitiva, cuentan las fuentes, que en 1144 se empieza a construir, lo que es a mediados del siglo XII, sigue desarrollándose relativamente hasta el siglo XIV, y lo que vemos actualmente es todo del siglo XIV, aunque mantiene algunos elementos, pequeños elementos de estilo románico, es plenamente una iglesia gótica. Es una iglesia fortificada que alrededor, en la parte superior, todavía mantiene algunos elementos de fortificación, como veremos un poquito más adelante, los matacanes, ladroneras, junto con una torre muy robusta, de tres pisos, en piedra maciza, de granito. El hecho de encontrarnos en plena Edad Media, en la última villa del señorío de Valdecorneja, limítrofe con los concejos de Plasencia y Béjar pertenecientes al Reino de León, habría influido en la fortificación de esta iglesia. Corresponde a la construcción de esa época, de los siglos XIII, XII, XIII, luego ya las remodelaciones del XIV. Es una iglesia que mantiene 3 naves, no tiene crucero, el ábside es de estilo poligonal. Se pueden ver distintas aristas de los contrafuertes, y todos esos contrafuertes que se mantienen es porque a lo largo de esos primeros siglos la iglesia se piensa como un edificio más pequeño, pero al ir ganando importancia el propio concejo, se va remodelando la iglesia, se va construyendo, se van ampliando las paredes, los muros, por lo cual hay que añadirle distintas partes a la iglesia, como son los contrafuertes.
¿de acuerdo? También mantiene 2 de sus puertas, aunque antiguamente habría 3. La puerta sur, que es la puerta principal, mantiene 5 o 6 arquivoltas con un arco ojival. La puerta norte es una puerta básicamente igual que la de la sur, pero más pequeña en tamaño y en decoración. Y la puerta que estaría orientada en la parte posterior hacia el río, hacia el puente, mantendría unas escaleras para subir porque está en desnivel, pero esa puerta con el tiempo se cegó, se construyó un rosetón que es por donde entra la luz que ilumina la nave central de la iglesia. Una iglesia que nos abre sus puertas para conocer todos sus secretos. Preside el grandioso retablo barroco de finales del XVII, que se adapta a la forma poligonal del ábside. Destacaríamos tanto la rejería que tenemos aquí justo enfrente, datada en cuanto a 1520 más o menos, una rejería que estaría patrocinada por los señores de Valdecorneja, los duques de Alba, y donde también se puede mostrar un poco en la parte superior la importancia que tenía ya Barco de Ávila en esa época, en los inicios de la época moderna, en la colonización de América, porque si observamos en la parte de arriba se puede ver a dos indios, 2 nativos americanos con los penachos enfrentados. Otra parte importante sería el propio órgano. El órgano es de los más grandes de la provincia, de hecho puede ser después del propio de la Catedral de Ávila, sea el más grande, y teóricamente es el único, eso sí, que mantiene 2 teclados. Y nos despedimos del Barco de Ávila, como no puede ser de otra manera, con una leyenda. Lo hacemos desde la Puerta del Ahorcado, una de las 4 entradas junto con las puertas de la Horcajada, del Puente y de la Ribera que tendrían la muralla del Barco. Un nombre, el de Puerta del Ahorcado, que viene de un suceso que cuentan tuvo lugar en 1578. Cuando 3 vecinos de la localidad, aquí de Barco, acuden a hablar con el duque de Valdecorneja, los señores de Valdecorneja y duques de Alba, para decirles que están sufriendo muchos agravios y muchos abusos por parte del alcaide del castillo de aquí del Barco de Ávila. Será el señor de Valdecorneja el que mande a gente para investigar estos hechos, y al certificar que eso era así, ordena justiciar al alcaide del castillo, y su castigo será ser ahorcado bajo las almenas de la Puerta del Ahorcado, que hasta entonces se conocía y aparece así en los mapas como Puerta de Piedrahíta o la Puerta de Ávila. Hemos conocido su cultura, sus tradiciones, su arquitectura, sus gentes. Nos despedimos desde el Barco de Ávila. La noche cae y cubre de una aura mágica este pueblo de leyenda.